Bueno, como les decía, vamos a desarrollar un ejercicio en donde utilizaremos la carta de control multivariante, específicamente la carta T cuadrado de Hotel. El ejercicio se trata de un ingeniero que selecciona tres características de calidad o variables en el proceso. X1, la temperatura, X2, la presión y X3, otra temperatura. La primera es la temperatura de entrada y la última es la temperatura de fondo de un horno. Estos valores están codificados, es decir, como les había comentado en una de las secciones, con el propósito de que la empresa o la información de la empresa no sea divulgada públicamente, o si es divulgada, no se obtenga o no se observe lo que el proceso realmente está informando. Eso se conoce como encubrimiento de la información. Bueno, ¿cuál es los primeros pasos para evaluar una carta de control multivariante? Obviamente hacer una estimación del vector de medias, obtener lo que es la matriz de varianza-covarianza y una vez evaluado estas estimaciones de estos parámetros, el vector de medias es el parámetro, obviamente un parámetro, la matriz de varianza-covarianza es el otro parámetro. Uno es la medida de localización y el otro es la medida de variabilidad. Y establecer si esta información está estabilizada estadísticamente. Recuérdese que como no se tiene, en este caso, los parámetros del proceso, vamos a hacer una estimación. Por lo tanto, debe ser los pasos tradicionales, que es fase 1, concerniente a la estimación de los parámetros, y la fase 2, si se necesita hacer un control, que es lo habitual, se conoce como control en línea o control para datos futuros. Simplemente vamos a limitarnos a fase 1. ¿Cuál es el primer paso que se debe hacer? El primer paso es calcular el promedio de cada una de las variables. Obsérvese que el tamaño del subgrupo aquí es 1, porque hay una sola observación para la variable 1, una sola observación para la variable 2 y una sola observación para la variable 3. Vuelvo y repito, no confundir como si se tratara de un subgrupo de una sola variable, como antes se hacía en el caso univariado. X1, X2 y X3 son variables diferentes. En el caso univariado, cuando tomamos tres datos de un subgrupo, X1, X2, eran las observaciones de la misma variable. Bueno, es claro que el tamaño del subgrupo es 1. Tenemos claro que hay tres variables o tres características de calidad. Como les decía, lo primero que se debe realizar es hallar el promedio de cada una de ellas. Aquí está nuevamente la tabla y aquí se tienen los promedios. Para el caso de la temperatura de entrada, el promedio es 3. Para el caso de la presión, el promedio es 3.46. Y para el caso de la temperatura del fondo del horno, 2.7. Cuando se tenga esos promedios, ya empezamos a hacer la construcción de lo que se conoce como matriz de varianza-covarianza. Pero antes, debo indicar que estos promedios implica que ya se tiene el vector de medias. El vector de medias, obviamente, como su nombre lo indica, está el promedio de la temperatura de entrada, el promedio de la presión y el promedio
de la temperatura del fondo. Ese se llama el vector de medias. Ahora lo que se va a evaluar es la matriz de varianza-covarianza, o sea que ya se tiene el vector de medias estimado. Ahora, repito, vamos a desarrollar la matriz de varianza-covarianza. Para poder elaborar la matriz de varianza-covarianza, lo primero que tienen que hacer es tomar cada observación y restarle su promedio para cada una de las variables evaluadas, ¿no? Por ejemplo, para la variable temperatura de entrada, hay que tomar cada observación, por ejemplo, 3.10 y restarle 3, 3.30 y restarle 3, 2.60 y restarle 3. Así, este mismo procedimiento se realiza para la presión y para la temperatura de fondo del horno. ¿Qué hemos hecho? Se conoce como matriz centrada. Es decir, si realizamos esos pasos, debemos arrojar este resultado. Esta es la matriz centrada. Aquí están, obviamente ya con las diferencias. Una vez obtenida la matriz centrada, procedemos al cálculo de la matriz de varianza-covarianza. Recordemos la fórmula matricial. La matriz de varianza-covarianza está definida como la fracción de 1 sobre la cantidad de subgrupos menos 1 por la matriz centrada traspuesta multiplicada por la matriz centrada. Esta fórmula la habíamos desarrollado en la sección anterior, pero voy a regresarme para tener claro la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Bien? Tenemos la fracción entre 1 sobre la cantidad de subgrupo menos 1, la matriz centrada traspuesta por la matriz centrada. Ya teniendo, obviamente, la matriz centrada, el siguiente paso es transponer esa matriz, hacer la matriz traspuesta, que es esta, porque la fórmula dice matriz centrada traspuesta, ¿no? Las filas pasan a ser las columnas. Recuérdese que esta matriz inicial es una matriz de 10 por 3. Hay 10 filas por 3 columnas, 10 por 3. Eso significa que se transponga la matriz. Es una matriz de 3 por 10. Hay 3 filas y 10 columnas. Es una matriz de 3 por 10. Como se va a multiplicar por la matriz centrada original, entonces es la multiplicación de una matriz 3 por 10 por una matriz que es 10 por 3. 3 por 10, 10 por 3. La matriz centrada traspuesta es 3 por 10 y la matriz centrada es 10 por 3. ¿Qué da como resultado? Genera una matriz de 3 por 3. Por eso yo les decía que se va a generar siempre una matriz de P por P, donde P es el número de variables. Si yo tengo 3 variables, que es este caso, debe dar una matriz de varianza-covarianza de 3 por 3, una matriz cuadrada. Para recordarles cómo se multiplican las matrices. Se toma los elementos de la fila y se multiplica por cada elemento de la columna. Por ejemplo, punto 1 por punto 1 más punto 3 por punto 3 más menos punto 4 por menos punto 4 y así sucesivamente hasta el último, más menos 1 por menos 1. Esa suma que ustedes ven en la parte inferior de la presentación da el primer elemento de la matriz 3 por 3, 3.30. Vamos a calcular el segundo elemento de la matriz 3 por 3, el segundo elemento de la primera fila, ¿no? Ya tenemos 3.30. Veamos de dónde sale este 3.30. También el mismo procedimiento. Se toma la primera fila
Ahora, pero por la segunda columna. Punto 10 por punto 24 más punto 30 por punto 44 y así sucesivamente hasta el último, menos 1 por menos punto 86. Eso da como resultado 3.30. Y el último elemento de la primera fila de esa matriz es nuevamente tomar la primera fila, pero por la tercera columna. Punto 10 por punto 30 más punto 30 por punto 40 más menos punto 40 por menos punto 20 y así sucesivamente hasta el último menos 1 por menos punto 90 y obtenemos este valor 2.55. Ese mismo procedimiento lo realizamos para la segunda fila y la tercera fila de la matriz. Esta es la matriz 3x3, pero no es la matriz de varianza-covarianza, porque para poder evaluar la matriz de varianza-covarianza o determinar esta matriz, habría que dividir entre 1 sobre los grados de libertad, que es la cantidad de subgrupos menos 1. En este caso, como se tienen 10 subgrupos, sería entre 9. O sea que cada elemento hay que dividirlo entre 9 para obtener la matriz de varianza-covarianza. Veamos. Aquí está el desarrollo final de el cálculo de esa matriz de varianza-covarianza. Esta es la matriz de varianza-covarianza. ¿Por qué se conoce como matriz de varianza-covarianza? Porque la diagonal principal están las varianzas de cada una de esas características de calidad. Es decir, el primer elemento de la diagonal, que es punto 367, es la varianza de la variable x1, que se refiere a la temperatura de entrada. Punto 39.2 es la varianza de la presión, que es la variable x2. Y punto 24.2 es la varianza de la variable x3 que tiene que ver con la temperatura de fondo. Ya teniendo las varianzas, y es claro que la diagonal principal están las varianzas de esta base de datos o de estas características de calidad evaluadas en la base de datos, lo que está fuera de la diagonal principal, es decir, estos elementos que se conocen también matricialmente como el triangular superior y el triangular inferior, corresponden a las covarianzas. Es decir, punto 36.7 es la covarianza entre la variable x1 y la variable x2. Punto 28.3 es la covarianza entre la variable x1 y la variable x3. Punto 28.2 es la covarianza entre la variable x2 y la variable x3. Obsérvese que debe ser el mismo valor que está ubicado en este sitio. ¿Por qué? Porque aquí también está la variable x2 y la variable x3. Punto 28.9. Ya teniendo la matriz de varianza-covarianza, ya sabemos por qué se conoce como matriz de varianza-covarianza, podemos determinar el coeficiente de correlación, o sea, qué tan correlacionados están las variables. ¿Y cómo se determina ese coeficiente de correlación? Por ejemplo, si queremos evaluar la correlación entre la variable x1, o sea, la temperatura de entrada, y la presión, tomamos esta covarianza, que es punto 36. Esa covarianza, punto 36, la dividimos basado en la fórmula de correlación, la dividimos entre las desviaciones de las variables. Es decir, las desviaciones de las variables que estamos evaluando en el coeficiente de correlación, recuerden que es x1 y x2. Tenemos que, obviamente, calcular en este caso la raíz de punto 36.7 para obtener la desviación. Recuerde que la diagonal principal tiene la varianza, o el cálculo es la varianza, no sé, 2 es la desviación. Le sacamos raíz a punto 36.7, que sería la variable x1,
y le obtenemos también la raíz de 0.39, que sería la varianza de la variable 2. Cuando se tenga esas desviaciones, ya sabemos que tomamos la covarianza y la dividimos entre la multiplicación de esas desviaciones. El resultado para este caso es una correlación fuerte, positiva, porque eso da aproximadamente 0.9676. 0.9676, una correlación muy fuerte entre la variable x1 y la variable x2. Lo propio se hace entre la variable x1 y la variable x3, tomando la covarianza 0.283. Así se puede, obviamente, realizar y obtener las correlaciones. Cuando ustedes construyan todas las correlaciones, obsérvese que cuando uno construye todas las correlaciones, la correlación de la diagonal principal es 1, porque se trata de la misma variable. Uno estructura lo que es la matriz de correlaciones. Obviamente, para el ingeniero es importante obtener esta matriz porque les da una idea a ustedes de que cualquier perturbación, en este caso de la temperatura de entrada, inmediatamente es afectada la presión del horno. Entonces, aquí es un claro ejemplo de la importancia de la herramienta multivariada en control estadístico de calidad. Como ya tenemos la matriz de varianza-covarianza, el siguiente paso es determinar la inversa de la matriz. Obviamente existen métodos como la de Claude-Jordan, como el método de cofactores, que eso lo vamos a detallar en la próxima semana. Ahora, basado en ese tipo de herramientas o metodologías, obtenemos esta matriz de varianza-covarianza. Ya obtenida la matriz de varianza-covarianza, que repito que la próxima semana la vamos a repasar cómo se obtiene, ya podemos evaluar los estadísticos de control, o sea, los famosos T cuadrado de Hotelling, para cada uno de los subgrupos. Recuérdese que nosotros vamos a trabajar con la matriz centrada, ¿no? Punto 10 corresponde a la variable del primer subgrupo, ¿no? Punto 10 correspondiente al primer subgrupo es la variable x1 centrada. Punto 24 es la variable x2 centrada y punto 30 es la variable x3 centrada. Por ejemplo, para evaluar el primer estadístico t cuadrado, aquí yo les había dicho punto 1, punto 24, punto 30, que se refiere al primer subgrupo. Este es el vector fila. Ese mismo primer subgrupo se coloca como vector columna. Y aquí está, y aquí se encuentra la matriz inversa, ¿no? La matriz de varianza-covarianza inversa. Bueno, aquí habría que corregir, pero aquí debo colocar a la menos 1, porque aquí sería la matriz inversa. Se hizo el cálculo estadístico, y repito, aquí es a la menos 1, para indicar que debe ser la matriz inversa de esta matriz de varianza-covarianza. Al realizar el cálculo matemático, ustedes deben tomar primero el vector fila por la matriz varianza-covarianza inversa y obtienen, obviamente, otro vector fila. ¿Por qué? Porque este vector fila es 1 por 3 y esta matriz es 3 por 3. Eso significa que al multiplicar el vector fila, que es 1 por 3, por la matriz de 3 por 3, debe dar otro vector fila de 1 por 3. Es este resultado. Ya teniendo este vector fila, ahora sí multiplicamos por el vector columna. Como este vector fila es 1 por 3 y este vector columna es 3 por 1, el resultado es 1 por 1, es un escalar. ¿De dónde sale? Menos 10.125 por punto 10, más 3.686 por punto 24, más 8.686 por punto 30. Eso da 2.478. Este sería el primer subgrupo. Así se realizan todos los subgrupos y arrojan estos valores, ya con mayor precisión. Estos valores
Ahora, aplicamos, ya como tenemos los estadísticos de control, podemos utilizar cualquiera de los límites de control propuestos por muchos autores, por ejemplo, Montgomery o Sullivan, o el mismo Stack Graphic, que tiene una manera de calcular el límite de control superior para la carta multivariante. Cualquiera de esos métodos. Aquí utilizamos el de Stack Graphic. Este es el comportamiento de la carta. Obsérvese que si se trata de fase 1, hay una estabilidad estadística en el proceso, no hay señales de alarma, por lo tanto, podemos indicar que esta matriz de varianza-covarianza la podemos utilizar como estimador del parámetro de la variabilidad, que es la misma matriz de varianza-covarianza, ¿no? Cuando uno habla de parámetro de la medida de variabilidad, es la matriz de varianza-covarianza. Y cuando se habla del parámetro de la medida de localización, es el vector de medias. Es decir, estos promedios que habíamos calculado al inicio, ¿está? Se estima como el vector de medias, el mu del proceso. Es decir, la temperatura de entrada tiene como promedio 3, la presión 346 y la temperatura de fondo 2.7. Este sería el vector de medias y este sería al final la matriz de varianza-covarianza como estimación del parámetro. Aquí, cuando uno hace la estimación, ya no es S, sino sigma. Para recordarles la clase anterior, aquí esas son las estimaciones. Les recuerdo lo de las estimaciones, aquí está, en la parte inferior, ¿no? Las estimaciones que uno obtiene. Entonces, el valor estimado del vector de medidas mío y el valor esperado de la matriz de varianza-covarianza sigma. Entonces, eso es lo que se pretende. Ya este vector de medidas pasa a ser mío y el vector, la matriz de varianza-covarianza S pasa a ser sigma. Eso nos permite hacer control para datos futuros, que es la fase 2. Bueno, ya obsérvese cómo se hace el cálculo para cada t cuadrado, teniendo los resultados en cada uno de los subgrupos, ¿no? Ya sabemos que hay que realizar para cada subgrupo el mismo procedimiento. Les había comentado que estos son los datos arrojados. Pero vamos a hacer una intervención en este ejercicio. La intervención es la siguiente. La información original, en este sexto subgrupo, modificamos los datos. Aquí se le colocó un 5, aquí le colocó un 6 y aquí se colocó un 7. ¿Eso qué implica? Que se cambia el promedio. ¿Sí? Estamos hablando ya de otra base de datos. Se cambia el promedio para cada una de las variables. Es claro que se cambia la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Pero eso se hizo adrede con el propósito de que se presente una señal de alarma y podamos nosotros establecer un procedimiento. ¿Qué pasa si hay una señal de alarma? Porque una señal de alarma que implica que una de esas características de calidad o algunas de ellas, no necesariamente una, sino pudo haber sido las dos o pudo haber sido todas, ocasionaron esa señal de alarma. Uno debe, como ingeniero, evaluar y determinar cuál de esas características de calidad ocasionaron esa señal de alarma. Entonces, esa es la intervención que vamos a hacer. Los datos originales arrojaron, obviamente, que hay estabilidad, pero si modificamos ese subgrupo en particular, arrojará este resultado. Miren lo que está pasando. Aquí hay un punto fuera de los límites que implica una señal de alarma. Y como el punto está representando 3 variables, es claro que para el ingeniero
la información que debe recabar y de suma importancia es determinar cuál de esas variables o características de calidad ocasionaron ese punto fuera del límite de control. Montgomery plantea una descomposición de ese t cuadrado, porque aquí al final tú obtienes un t cuadrado. Entonces vamos a asumir, como les decía yo anteriormente, que ese punto se cambió para x1, que es la temperatura de entrada, ya es 5, para x2, que la expresión es 6, y para x3, 7. O sea, se modificaron los puntos en ese subgrupo. Y les decía, eso que hoy implica que la matriz de varianza-covarianza cambió, y aquí está obviamente utilizando el mismo procedimiento, y esta es la información o el cálculo final obtenido una vez modificados esos puntos en ese subgrupo. Esta sería la matriz de varianza-covarianza obtenida. Ya la varianza, obviamente, de cada una de las variables se modificaron, ¿no? Ya para la temperatura de entrada, la varianza es 0.689, la presión 0.942 y la temperatura de fondo de ese horno 2.089. Aplicando nuevamente cualquier método para determinar la inversa de la matriz, Claude-Jordan o método de los cofactores o identidad, entonces ya tenemos esta matriz inversa. Ya podemos calcular los t cuadrados. Ahora vamos a calcular nuevamente los t cuadrados. Pero vamos en forma particular calcular el t cuadrado de ese subgrupo que modificamos. De este subgrupo que se modificó. En particular porque ahí es donde hubo la intervención o la mayor afectación en el proceso. Calculemos, ¿no? Ya cambia, obviamente, como se cambió el promedio, el solo hecho de tú modificar los puntos cambia el promedio de cada una de las variables, por lo tanto, el centramiento de cada uno de esos puntos cambió, ¿no? 1.90, 2.40 y 3.95. Esta es la matriz, obviamente, inversa. Aquí sí se colocó inmediatamente la matriz inversa. La matriz inversa se debe hacer el cálculo de este vector fila por la matriz inversa, la matriz de varianza-covarianza. Nuevamente, un vector fila de 1 por 3 y una matriz, o la inversa de la matriz de varianza-covarianza 3 por 3. Eso genera otro vector fila de 1 por 3. Y después, obtenido ese vector fila de 1 por 3, se multiplica por este vector columna de 3 por 1 para obtener un escalar. El valor obtenido, aquí está presente, 7.8775. Ese es el valor de ese estadístico. Al observar y aplicar el procedimiento utilizado del Stack Graphic para hallar los límites de control, el límite de control utilizado en Stack Graphic, si ustedes se dan cuenta, es un valor aproximadamente de 7.2, perdón, y vamos a buscar la gráfica, 7.2 aproximadamente. Y repito, no le estoy, porque ustedes pueden utilizar cualquiera de las propuestas aplicadas en él o presentadas por algunos autores. La mayoría de esas propuestas son muy cercanas a 7.2 o menores a 7.2. Al final, este punto es considerablemente superior a esas propuestas. Por lo tanto, aquí hay una señal de alarma. Ya obtenido ese límite de control superior y obviamente confirmando que existe una señal de alarma en ese punto, vamos ahora a determinar cuál variable o cuáles variables ocasionaron esa señal de alarma. Recuérdese que este es el estadístico de control de ese punto, 7.87, que está por encima de 7.2, que es el límite de control superior. ¿Cómo se hace? Montgomery y Sullivan plantean este procedimiento. Hallar una diferencia entre el estadístico de control obtenido originalmente, que es 7.8775, y un estadístico de control que va a depender de la omisión de una de las variables. Me explico. Este estadístico de control va a cambiar. ¿En qué sentido? En que ustedes
van a decir, bueno, vamos a evaluar si la variable X1, o sea, la temperatura de entrada, es la que ocasiona o no esa señal de alarma. Entonces, lo que se va a evaluar es la contribución y la forma de hacerlo es precisamente omitiendo esa variable dentro del conjunto de datos. ¿Me explico? El punto, recuerden que era 5, 6 y 7. Si se omite la primera variable, como si no interviniera en el proceso, el punto ya no sería 5, 6, 7, sino 6 y 7, porque se está omitiendo la primera variable. Como se está omitiendo la primera variable, y recuerden que la matriz de varianza-covarianza cambió, entonces al momento de omitir esa primera variable, la primera fila y la primera columna desaparecen. Entonces, la matriz de varianza-covarianza es 0.942, 1.347, 1.347 y 2.089, porque estamos omitiendo esta variable en la base de datos. O sea, quedaría una matriz de 2 por 2, porque estamos omitiendo una variable, ¿no? Entonces, si estamos omitiendo esa variable, queda una matriz de 2 por 2. Esta es la matriz. Que acabo de informar. Ahora, esta es la matriz de varianza-covarianza bajo la omisión de la primera variable, por lo tanto, se le determina la inversa de esta matriz, esta es la inversa de la matriz. Y ahora vamos a calcular el t cuadrado. Obviamente, el t cuadrado está sujeto a lo siguiente. 2.40 por 3, que sería el dato central, y 3.95. ¿Por qué 2.40 y 3.95? Porque yo no puedo colocar 6 y 7, porque serían los datos originales. Yo debo restar el promedio, o sea, centrarlo nuevamente. Recuerden que estos son los datos originales. Tomar el promedio de la variable 2, que es la presión, y 6 menos ese promedio. Y lo propio, el 7 menos ese promedio. Obviamente, esto se presenta como vector fila y el mismo vector columna. Y aquí se tiene la matriz de varianza y covarianza inversa de la información, tomando y omitiendo, perdón, omitiendo la variable 1. Se hace el mismo procedimiento. Miren cuál fue el resultado, 7.7536. Este t cuadrado es la contribución que va a generar la primera variable en ese subgrupo. Y como la contribución es una diferencia del estadístico original, que recuerden que es 7.8775, menos el estadístico obtenido omitiendo esta variable, 7.7535. O sea, esta diferencia es la que se debe desarrollar. 7.87785 menos 7.7535. Eso da la contribución de la primera variable. 0.124. Obsérvese que siempre esta contribución se basa en el estadístico original, ¿no? Obtenido en ese subgrupo, 7.87. 7.87 se le va a restar a la contribución omitiendo la variable 1. Se le va a restar a la contribución omitiendo la variable 2 y se le va a restar a la contribución omitiendo la variable 3. Ese es el procedimiento. Vamos a hacerlo para la 2. Ahora, vamos a omitir la segunda variable. Si se omite la segunda variable, es claro que la matriz de varianza-covarianza inversa es esta. ¿Y dónde sale? Bueno, habría que ser. Si es la segunda variable, miren, me voy a regresar a la matriz de varianza. Si es la segunda variable, ¿qué se debe hacer? Esta segunda columna desaparece y esta segunda fila desaparece. Entonces, quedaría la matriz .689, 1.111, 1.111,
y 2.089. Una matriz de 2 por 2, le sacan nuevamente la inversa, que es la que se presenta aquí. Esta es la inversa, omitiendo la segunda variable. Y obviamente este es el dato central de la segunda y de la, de la primera y de la tercera variable. Recuerden que estamos omitiendo la segunda variable. Por lo tanto, este es el dato central de la primera y de la tercera. Calculamos, este es el dato, 7.8774. Realizamos la diferencia entre el estadístico de control con las tres variables menos el estadístico de control omitiendo la tercera variable. La segunda variable, perdón. Recuerden que estamos omitiendo la segunda variable. Eso da esta contribución, punto 45081, o sea que la segunda variable menos contribuye a esa señal de alarma. La primera arrojó un dato de 0.124, o sea que la temperatura de entrada hasta el momento contribuye más que la presión. O sea, ya de entrada ya decimos que la presión no ocasionó esa señal de alarma. Ahora miremos qué pasa omitiendo la tercera variable. Recuerden que si omitimos la tercera variable, ¿eso qué significa? Que esta matriz de varianza-covarianza se elimina la tercera columna y la tercera fila. Y la matriz de varianza-covarianza quedaría .689, .789, .789 y .942. Y debemos calcular la inversa de esa matriz de 2 por 2. Esa inversa de esa matriz de 2 por 2 al final quedaría lo siguiente. Esta es la inversa, omitiendo la tercera variable. Este es el dato central de la primera variable, este es el dato central de la segunda variable, y recuerde que la tercera no existe. Calculamos el vector fila por la matriz 2 por 2. Aquí es 1 por 2, este 2 por 2, queda un vector fila nuevamente de 1 por 2, y ese vector fila 1 por 2 se multiplica por el vector columna 2 por 1, y queda un escalar que es 7.8774. Restamos, perdón, esto da 6.53, aquí hay un error. Este valor da 6.5351, que es este que está aquí. Restamos el estadístico de control original, 7.8785 a 6.53, ¿y qué observan ahora? 1.34267. Que la tercera variable contribuyó más a esa señal de alarma. Es decir, ¿qué va a hacer el ingeniero? Esa señal de alarma que se presentó en la carta se debe a la temperatura de fondo del horno. O sea, la temperatura del fondo del horno fue el que ocasionó esa señal de alarma. Detectamos cuál fue la característica de calidad que ocasionó ese punto fuera de los límites de control. Entonces, esta es una técnica matemática presentada por Sullivan, presentada por Montgomery, que alivia un poco la preocupación de muchos autores de qué pasaría si un punto sale fuera de los límites, si hay una cantidad apreciable de variables. Esta metodología nos permite, obviamente, detectar qué variable o no diría una sola, sino puede haber varias variables que ocasionaron esa señal de alarma. Veamos en StatGraphic el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Esto fue tomado del StatGraphic. Miren, aquí está el ejercicio. Con la perturbación, ¿no? Aquí se colocó la perturbación, la modificación del subgrupo 5, 6 y 7. ¿Qué van a hacer? Obviamente van a ir, para poder desarrollar en StatGraphic, van a ir a controlar. Recuerda que yo le dije en la clase de ayer que StatGraphic tiene dos formas de hacer la estimación de la matriz de varianza-covarianza. Vamos a hacer la estimación basada en el procedimiento que trabajamos en Excel. Entonces, T cuadrado, gráfico de control por variable, gráfico de control por multivariado, gráfico T cuadrado. Tomamos las tres variables. Como se trata de tamaño subgrupo 1, no colocamos ningún valor aquí. Le damos a aceptar. Este es el resultado. Bueno, parece ser que arrojó la estimación anterior. Como yo les decía, él estima otro tipo de
de medida de variabilidad, pero vamos a decirle que estime el que nosotros estamos desarrollando en Excel. Vamos a darle todos aquí. Entonces vamos a decirle que haga una estimación. Aquí digo, estimados agrupados, para que haga la estimación que se realiza en Excel. Vamos a dar aceptar. Ya saben, clic derecho, ¿no? Opciones de ventana. Y, bueno, clic derecho, opciones de análisis, perdón. Y aquí se coloca en matriz de covarianza, estimador agrupado. Y le da la estimación que obtenemos en esta gráfica, que me parece mucho más acertada. Pero repito, hay autores que utilizan por diferencias sucesivas, ¿no? Vamos a hacerla por estimador agrupado. Entonces, este es el resultado. Obviamente le está mostrando exactamente los valores que hemos calculado, 7.87785, que es el t cuadrado, pero lo importante es aquí, en la contribución. Dice contribución relativa a la señal t cuadrado. Miren la contribución, nos da los valores exactamente lo que es. 0.12.4 para la primera variable, 0.045 para la segunda y 1.3426 para la tercera. Entonces, ya me está indicando que la temperatura de fondo es la que está ocasionando el inconveniente de la señal de alarma. Esto también para verificarlo, obviamente se hizo en Excel. Aquí lo tengo en Excel. Y cada uno de los t cuadrados. Y aquí está en Excel. Ustedes lo pueden hacer, obviamente. Y este es el resultado de la diferencia. Lo voy a colocar aquí en color amarillo. Este es el resultado de 1. Este es el resultado de 2. Y este es el último resultado que se refiere a la variable x3. Miren que arrojó 1.3426, que es el resultado obtenido en forma manual. Este es, a grosso modo, lo que hemos desarrollado de lo concerniente si existe una señal de alarma en una carta de control multivariada. Si hay alguien tiene alguna pregunta, ingenieros, me pueden, por favor, estoy dispuesto a contestarla. Profe, mi pregunta es que ya cuando uno sepa cuál es la variable que hace que se salga de la zona, pues, ¿qué se debe de hacer? O sea, se elimina de la primera tabla que nos No, el dio cuando ingeniero que tiene que hacer, haya que correcto, hallar la estimación del vector de medida. sí, correcto. Como es fase 1, ustedes lo que tienen que hacer es determinar la causa y eliminar el subgrupo. Aquí no se elimina una sola variable, se elimina el subgrupo, las 3 variables. Porque Y una de ahí esas sí otra vez y ahí sí exacto, se otra hace vez lo de se las medidas. recalcula, nuevamente se recalcula hasta obtener una estimación de los parámetros. Recuérdense que estamos asumiendo que no tenemos los parámetros, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde fase 1 hasta fase 2. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Profe, con respecto a la lectura de la gráfica, por ejemplo, en el caso que no haya señales de alarma, sino que tengan una tendencia, ¿cómo se podría concluir? Bueno, recuerden que la tendencia es parte esencial de la interpretación de la carta. Si hay una tendencia, ustedes tienen, este es un comportamiento no aleatorio. Entonces, si existe un comportamiento no aleatorio, ustedes tienen que investigar cuál es la causa. En otras palabras, si hay un comportamiento no aleatorio, no hay estabilidad estadística. Uno no puede decir que está, en el caso, por ejemplo, de fase 2, uno no puede decir que está bajo control el proceso, ocasionando una tendencia. Esto es como el caso univariado, ¿no? Si existe un comportamiento no aleatorio, inmediatamente el ingeniero tiene que indicar, y repito, si estamos hablando de datos futuros, indicar que el proceso está fuera de control, porque existe una tendencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es claro entonces la respuesta, por favor? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya les voy, en la próxima semana, como yo les prometí,
vamos a detallar cómo hallar una matriz inversa, ¿sí? Paso por paso, cómo hacer la matriz inversa, con el propósito, obviamente, de que ustedes nuevamente recuerden cuál es el fundamento de la matriz inversa, cuál es el fundamento el cálculo de la matriz centrada, que la acabamos de hacer, ¿no? La matriz centrada para hallar la matriz de varianza-covarianza. La lógica es clara, ¿no? Recuerden que nosotros estamos, en el momento de hacer el centramiento de la matriz, miren, en el momento de tomar cada observación y restarle su promedio, ustedes inmediatamente le recuerdan lo que es la varianza muestral. Recuerden la fórmula de varianza muestral, que es la sumatoria de xi menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Si recuerdan eso, entonces es lógico lo que se está haciendo en la matriz. Si este es xi menos el promedio, y este también es xi menos el promedio, entonces si yo multiplico punto 10 por punto 10, estoy tomando xi menos el promedio elevado al cuadrado. Es decir, estoy aplicando la fórmula de varianza. Entonces ese es el criterio, ¿entendido? Y obviamente estoy sumando, miren. Este es un xi menos un promedio, este es un xi menos un promedio, eso significa que matemáticamente este es xi menos el promedio elevado al cuadrado de la primera observación, más x2 menos, menos su promedio elevado al cuadrado. O sea, estoy aplicando la fórmula de varianza muestral. Y es claro que se está aplicando que la varianza muestral en la parte inferior son los grados de libertad, que es n-1. Y ustedes lo están haciendo aquí, g-1. Entonces, este es el fundamento de una matriz. O sea, no es algo distinto de lo que ustedes hayan desarrollado matemáticamente. Entonces, ese es el criterio. Así lo vamos a hacer con la inversa de la matriz. Y observar el fundamento de cómo hallar el t cuadrado y por qué el t cuadrado me está generando, me está representando, en ese caso, el subgrupo como tal. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, ¿puede subirlo, esta clase, al sitio, a su Sí, canal sí. de YouTube? Yo voy a subirlo porque eso depende de las correcciones que haga. Por ejemplo, ahora tengo el grupo 1. Si yo observo que corrijo algo de aquí, por ejemplo, me di cuenta lo de la matriz de varianza-covarianza para corrijo la presentación y obviamente le queda mejor no subir este video, sino subir el video del grupo que viene posteriormente. Claro que si este video me queda mejor, subo este video, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos videos lo subo, no hay ningún inconveniente. Y Ok, las listo, profe. diapositivas también, profe. Sí, ¿me repites por favor la pregunta? No, profe, que las diapositivas también. No, no, es claro, eso es lo que estoy diciendo, la diapositiva y el video. Entonces, debo corregir, por ejemplo, y te repito, la parte de varianza-covarianza en uno de los t cuadrados. Subo la presentación y obviamente subo la grabación. ¿Claro? ¿Alguna duda, por favor, hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Muy amable, muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.